Buenas tardes, mi nombre es Carla Lizarraga y yo les voy a hablar sobre el cambio social y lo que supone. En general, un cambio social supone la alteración o variación de los elementos que conforman la estructura social, elementos tales como valores, normas, formas de relacionarse, de gobernar, etc. Si todo ello se mantiene estable, se dice que hay armonía social. Pero al contrario de esto, si estos elementos se cambian, como los valores, las normas o costumbres más tradicionales, se está produciendo un cambio social. En otras palabras, es decir, que el cambio social consiste en la evolución de las sociedades, como su nombre lo indica, desde cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones. El estudio de este cambio suele considerarse una rama de la sociología y la asistencia social, pero también atañe a las ciencias políticas, económicas, antropología y otras ciencias. Las causas de los cambios sociales en una sociedad pueden variar mucho dependiendo del momento o lo que lo provoque. Pueden existir cambios en religión, política, ideologías, demografías y tecnologías, suponiendo un cambio en las tradiciones y valores tradicionales. Mi nombre es Regina Van y les voy a hablar de las características de los cambios sociales. Un cambio social en realidad se caracteriza al modificar o cambiar las estructuras tradicionales en términos de educación, ocupación en la sociedad y la desigualdad social. En este sentido, se puede reforzar o debilitar la relación entre los orígenes sociales de cada individuo y sus logros y ocupaciones, aumentando así o disminuyendo la igualdad social y la movilidad intergeneracional. Los cambios sociales en realidad se pueden manifestar de diferentes maneras y la duración de cada una depende de los factores y las causas que provocan estas alteraciones. Gracias. Para conocer de dónde proceden o se originan los cambios, es preciso distinguir entre los factores endógenos y los factores exógenos, aunque en realidad no siempre se puede asegurar que el origen de cambio deba atribuirse a uno, sino que es el resultado de ambos. Los factores endógenos se presentan cuando el cambio ocurre en las estructuras propias del sistema, a partir de medidas o decisiones que se toman para apuntalar lo establecido. El cambio que impacta positivamente es el derivado de políticas internas. El cambio endógeno se define por factores internos de la sociedad en determinado punto, ya que generan condiciones que pueden revolucionar. Mientras que los factores exógenos son el cambio que se plantea como un proceso que resulta del contacto de la comunicación con otros pueblos y sociedades, los cuales propician nuevas formas de vida modernas, generando una sociedad de consumo masivo. Propenden que la sociedad es un sistema abierto que incluye los diferentes procesos de países atrasados por una sociedad más avanzada. En la actualidad, ante el proceso de globalización que sufre la sociedad, es difícil concebir un país aislado o separado del mundo, ya que gran parte de la cultura es universal. No obstante, es sumamente cuestionable pretender que los grandes cambios sociopolíticos y económicos que se experimentan en muchas naciones obedezcan a factores puramente externos. Cambios sociales ascendentes y descendentes. Los cambios sociales ascendentes son aquellos que tienen lugar de manera más o menos espontánea, a partir de la actuación de un movimiento de tipo comunitario o de la confluencia de intereses de ciertos sectores de la población o agregados sociales que comparten los mismos intereses. Los cambios sociales descendentes son los cambios descendentes, son aquellos que son el resultado de actuaciones diseñadas desde élites, internas o externas al sistema. Se trata de innovaciones más rígidas y sin el componente informal que caracteriza a los cambios de tipo ascendente. Ahora les hablaré de los factores de cambio social. Existen los demográficos, los culturales, los tecnológicos y los ideológicos. Les daré unos ejemplos de cada uno de ellos para que así puedan entenderlo mejor. Empecemos por los factores demográficos, que un ejemplo de este cambio social puede ser la tasa de mortalidad, la natalidad y la migración. Seguidamente están los factores culturales, que pueden ser la difusión y calidad de los medios de comunicación y la homogeneidad o heterogeneidad de grupos y clases sociales. Seguidamente están los factores tecnológicos. Estos son visibles en la industrialización y en la modernización de los sistemas de información.
Y por último, se quedan los ideológicos, aunque pueden incluir la introducción de nuevas corrientes de pensamiento, la escolarización, la adaptación a nuevos modelos económicos o políticos. Gracias. Las consecuencias del cambio social. En la sociología, el cambio social es importante, ya que es aquel que provoca modificaciones en variables que determinan la desigualdad social en una sociedad, especialmente a lo que se refiere a la movilidad social. En este sentido, puede reforzar o debilitar la relación entre los orígenes sociales de cada individuo y sus logros educacionales y ocupacionales, aumentando o disminuyendo la igualdad social y la movilidad intergeneracional. Las causas de los cambios sociales pueden clasificarse por su dimensión. Los factores demográficos, que en un cambio social puede ser, por ejemplo, los cambios en tasas de mortalidad, natalidad y migración. Los factores culturales, que incluyen, por ejemplo, la difusión y calidad de los medios de comunicación. Y los factores tecnológicos, que son visibles para la industrialización y la modernización de los sistemas de información. De igual forma, existen los factores ideológicos que pueden incluir una introducción de nuevas corrientes de pensamiento, la escolarización, la adaptación a nuevos modelos económicos o políticos. Las consecuencias de un cambio social pueden agruparse en 3 tipos: cambio de adaptación o reproducción, cambio de la sociedad o cambio de tipo de sociedad. De nueva cuenta les voy a hablar sobre los tipos de cambios sociales que existen. El primero es el cambio coyuntural, que se refiere a una alteración en el sistema social o económico actual que no va a producir efectos en las bases que lo sostienen. En todo caso, busca conservar bases para que así no haya una repercusión mayor en el Estado. El segundo es el cambio derivado. Este tipo de cambio es tan lento que resulta imperceptible para las sociedades que lo experimentan. Se produce por la acumulación de pequeñas transformaciones que en conjunto representan un importante e innovador proceso. El siguiente es el cambio-evolución. Este tipo de cambio es común en las sociedades flexibles y tolerantes y abiertas. Se observa en aquellas sociedades en las cuales el poder social es aplicado teniendo en cuenta los deseos de todos sus sectores. Consiste en la progresiva actualización en el tiempo, cuyo resultado no perturba al grupo social en el que se produce. Y el último y cuarto es el cambio-revolución. Es un cambio abrupto, de alto grado y muy notable, que supone la ruptura del orden institucional existente, sustituido por otro orden diferente que altera todo el régimen social, la conducta personal y el estilo de vida al grupo al que le afecta. Yo les voy a hablar sobre los agentes de cambio social. Y bueno, ser agente de cambio social es una forma activa de crear un futuro más seguro y saludable pues para ti, tus relaciones, tu comunidad y el mundo. Aprender sobre la sexualidad sana y saludable y encontrar la información, los recursos y el apoyo que necesitas es el primer paso dirigido a crear cambios positivos para el futuro. ¿Quiénes son los agentes de cambios social? En términos generales son aquellos que tienen el potencial para modificar las estructuras existentes en diferentes ámbitos de la sociedad, como la educación, en el trabajo, la convivencia, entre otros, con el objetivo de aportar en la creación de soluciones sociales positivas. Igual los agentes sociales se pueden tener otra definición, como podría ser que son las instituciones, grupos, asociaciones y organizaciones que directa o indirectamente contribuyen al proceso de la socialización y la socialización transcurre en muchos ambientes y en la interacción con mucha gente igual. Bueno, ¿qué son los movimientos sociales y cuál es su principal objetivo? Los fines de los movimientos sociales son la satisfacción de las necesidades básicas y la recuperación del control sobre las condiciones naturales de la producción y la reproducción de la vida social, como el agua, la tierra y el trabajo. Los movimientos sociales tienen como objetivo la principal lograr un cambio, son como acciones colectivas de la participación ciudadana en las cuales se expresan valores y creencias e ideologías. ¿Cuáles son sus principales características de un movimiento social? Pues tiene sentido de adicción colectiva que interactúa con
y moviliza otros actores por propósitos políticos. Los actores en los movimientos tienen aspiraciones y participan en acciones colectivas para, pues, en general, energía social. Igual existen varios tipos de movimientos sociales, como podría ser los religiosos, los monárquicos, los étnicos, etcétera. Los sociopolíticos intentan cambiar las leyes o el mismo sistema político. Los socioculturales en el cambio en las creencias, los valores o los modos de vida. Los sagrados, los místicos, los sagrados, pues los místicos o religiosos, conversiones o redención de los individuos a través de la redención o evangelización. La cualidad del cambio y según los objetivos, en cambio según la estrategia, según la dimensión geográfica. La adaptabilidad se concibe como la capacidad para asumir los cambios sin que esto altere el alcance del objetivo que se han propuesto con antelación, lo cual está estrechamente vinculado con la capacidad de concebir como válidas perspectivas y situaciones diferentes a lo que se está acostumbrado. En el mundo cambia a velocidad de vértigo y esto nos afecta tanto a nivel personal como laboral. En este contexto, la adaptación y gestión del cambio se ha convertido en una habilidad fundamental para enfrentarnos al presente y al futuro. Además, es un claro indicador del liderazgo profesional porque las organizaciones requieren líderes que sean al mismo tiempo agentes de cambio. En conclusión, podemos decir que el cambio social afecta la vida de las personas cotidianamente, modificando sus comportamientos y valores. Es la necesidad de enfrentar los cambios, de la importancia y la necesidad del pensamiento abierto para hacerlo, y de la búsqueda de contenidos que expresen nuestra realidad y nuestras posibilidades. Es la consecuencia de una serie de eventos culturales, sociales y económicos y políticos. El cambio social representa el cambio del pensamiento y actuar de la sociedad en sus diferentes clases. La producción de nuevas formas de conocimiento implican entender más y mejorar los cambios de la transformación en la realidad social. Y eso da a entender que para que otro mundo sea posible, es que es necesario que se produzca un conocimiento sólido que impulse el propio cambio social, la gobernanza democrática y la gestión participativa.